En el corazón del palacio de Sarram, el jeque billonario Rashad al-Khuri, conocido por su frialdad implacable en los negocios y en el amor, se encontraba al borde de una decisión que cambiaría para siempre la vida de su asistente. Aquella mañana, la línea entre lo profesional y lo personal se desdibujaba para siempre. El sol dorado acariciaba los mármoles relucientes del Emirato, donde el lujo y la tradición se entrelazaban en cada rincón. Las paredes del palacio albergaban perfumes de incienso y especias que flotaban en el aire cálido, mientras la vasta extensión del desierto susurraba secretos al viento. En contraste, ella, vestida aún con la sencillez de su uniforme, luchaba por asimilar lo ocurrido. La magnificencia del lugar, el brillo del oro que la rodeaba y el opulento silencio profundo que solo un palacio como aquel podía ofrecer, la hacían sentir diminuta e inesperadamente vulnerable. Rashad mantenía su habitual postura de poder, impecable, austero, una figura imponente cuyos ojos negros ocultaban siglos de tradición y decisiones irrevocables. Pero detrás de esa armadura había un temblor sutil, una grieta apenas visible que ella nunca antes había imaginado. Ella despertaba entre sopor y desconcierto, recordando fragmentos de aquella noche inesperada, un instante donde compartieron más que palabras o órdenes. Sus ojos se encontraron y por primera vez el jeque mostró una ternura que sorprendió hasta a sí mismo. La distancia que siempre existió entre empleador y asistente comenzó a desvanecerse de un modo que ambos sentían, pero ninguno atrevía a admitir con palabras. El aire se cargó de una tensión tan palpable que parecía retumbar entre las columnas del patio interior. Ella, con el corazón acelerado, intentaba racionalizar el caos de emociones, miedo, deseo, incertidumbre. Rashad, con voz baja y desgastada por la lucha interna, pronunció apenas una palabra, pero tan profunda que quebró cualquier muro de silencio entre ellos. No puedo ocultarlo más. Ese instante fue tan eléctrico que hizo vibrar el aire y sus almas. Ella se estremeció, comprendiendo que lo que parecía un simple despertar marcaba en realidad el alba de un vínculo que nadie había previsto. Un gesto inesperado, una caricia fugaz en su mano, selló el fin de la neutralidad entre ellos. El jeque billonario no solo había cambiado su manera de verla, había desnudado su propio corazón en un acto que podía poner todo en juego: su reputación, su imperio, incluso su misma vida. ¿Estaban preparados para enfrentar juntos el terremoto de pasiones, secretos y riesgos a los que ahora quedaban expuestos? La respuesta quedaba suspendida en el aire, mientras las sombras del palacio se cerraban a su alrededor, testigos mudos de un amor que recién comenzaba a despertar. Y antes de que los secretos de este palacio sean revelados, verifica si ya formas parte de nuestra caravana de pasión y misterio. Deja tu corazón en los comentarios si esta historia atrapó tu alma. ¿Crees que el jeque llevará su amor hasta el final? No te pierdas el próximo capítulo y únete a nuestra familia de amantes de historias imposibles. Gracias por estar con nosotros. La mañana avanzaba lentamente en el palacio de Sarram, pero para Rashad al-Khuri, aquel día había comenzado con una tormenta interna imposible de ignorar. El jeque billonario, conocido por su temple de hierro y su mirada implacable, sentía por primera vez la fragilidad que lo desgarraba por dentro. Esa mañana, mientras las primeras luces acariciaban las columnas doradas, él permanecía inmóvil frente a la vasta ventana de su despacho, contemplando el desierto que parecía infinito.
Ella, aún envuelta en el tenue resplandor del amanecer, y vestida con la sencillez de su uniforme, deambulaba por los pasillos del palacio con pasos inciertos. La noche anterior se había convertido en un abismo de emociones y silencios intensos que pesaban en su pecho. Sentía en cada fibra del cuerpo aquella entrega involuntaria que había quebrado todas las barreras invisibles entre ellos. La majestuosidad del palacio se volvía una jaula opulenta, y su alma, pequeña y temerosa, buscaba refugio entre las sombras que los gigantescos tapices dibujaban. En las paredes, Rashad bajó la mirada y al fin encontró su rostro. Sus ojos negros no solo reflejaban el brillo frío del poder, sino que ahora mostraban destellos de algo más profundo, una mezcla turbulenta de deseos reprimidos y miedos que no acostumbraba a permitir. Su voz, usualmente firme, se quebró al pronunciar su siguiente pensamiento en un susurro solo para sí mismo, como quien confiesa un secreto prohibido. ¿Qué soy yo sin ella? En ese instante, ella cruzó el umbral del despacho, incapaz de resistir aquel llamado invisible que ahora la atraía hacia el hombre que había sido distante y ahora se mostraba vulnerable. Su respiración temblorosa delataba la batalla entre la razón y un deseo recién descubierto que luchaba por nacer. Rashad no tardó en cerrar la distancia entre ambos. Sus pasos resonaban, con la misma determinación con la que gobernaba su imperio, pero en sus ojos había una ternura inédita. Una mano firme pero delicada rozó el rostro de ella, un gesto que encendió fuegos inesperados en la piel de ambos. El silencio entre ellos se volvió un peso insoportable, cargado de promesas y miedos. «¿Por qué ahora?», murmuró ella, con la voz apenas audible, como si temiera que sus palabras pudieran romper el encanto. «Temo perderme en ti y en lo que esto significa». Rashad la sostuvo con fuerza, pero sin ejercer dominio, como si hubiera aprendido a respetar sus propias heridas. «No puedo ocultarlo más», confesó con voz grave. «No quiero hacerlo. No sé cómo detener esto que me consume». Las palabras flotaron en el aire, junto con el aroma penetrante de especias y oud que impregnaba el palacio. La puerta quedó cerrada. El mundo exterior se desvaneció, y fue entonces cuando la fragilidad y la fortaleza se entrelazaron sin remedio. Pero la vida en Saram nunca era sencilla. Un susurro llegó desde los corredores. Rumores se extendían como fuego entre los sirvientes. Ojos inquisitivos observaban desde las sombras, y la corte, siempre alerta a cualquier signo de debilidad del jeque billonario, comenzaba a murmurar. Rashad era un hombre acostumbrado a controlar todo, menos aquello que ahora sentía en su pecho. «¿Sabes lo que arriesgo?», preguntó, la mirada cargada con el peso de generaciones que habían confiado en su firmeza para mantener el imperio intacto. «No es solo mi honor, es la estabilidad de todo lo que construí con sangre y noches en vela». Ella sostuvo su mano, temblorosa pero decidida. «No, te pido que renuncies a nada, solo que no me dejes sola en esto». Fuera del despacho, una figura se movía con sigilo, ocultando bajo un manto oscuro los ojos que ardían en resentimiento. Alguien que deseaba ver caer al jeque billonario y que sabía bien cómo usar las sombras y los secretos a su favor. Mientras el sol ascendía y el calor comenzaba a envolver el emirato, Rashad y ella sellaban una alianza silenciosa, enfrentando no solo la mirada inquisitiva de la corte, sino el abismo que su propia pasión había abierto dentro de ellos. Una servidora presentó un mensaje urgente que hizo que Rashad frunciera el ceño.
La tensión volvía a anidar en sus músculos tensos. Desdobló el pergamino con cuidado y sus ojos recorrieron una noticia que prometía convertir su mundo en caos. El nombre de ella apareció en aquella letra trazada con veneno, un secreto guardado bajo llave, descubierto por enemigos impiedosos. Un pasado enterrado que ahora podría no solo destruir su relación, sino también su reino. Rashad alzó la vista. La determinación volvió a brillar en su mirada. Con la voz que había dictado órdenes a ejércitos y corporaciones, declaró: «No permitiré que nadie destruya lo que recién empieza a florecer». Pero en su interior, una pregunta mortal lo atormentaba. ¿Sería suficiente su poder para proteger a la mujer que había robado su alma del abismo y llevarlos juntos hacia un destino que apenas comenzaba? Y mientras las sombras del palacio se alargaban y la noche se acercaba, el susurro de la traición comenzaba a tomar forma, oscureciendo el guarida del jeque billonario con la amenaza de secretos que podrían destruirlos a ambos. El reloj de arena parecía detener su curso en el palacio de Saram. El clima opresivo del mediodía se cernía sobre los mármoles dorados y los mosaicos relucientes, pero la verdadera carga de calor venía del silencio que ahora aprisionaba el despacho del jeque billonario Rashad al-Khori. Sus ojos se clavaban en el pergamino arrugado, y las palabras amargas que le habrían robado el sueño si alguna vez había dormido relajado en aquel lugar. Ella permanecía en el umbral, la piel aún vibrante con el eco de sus últimas palabras, sus labios temblorando bajo un peso invisible. Su alma peleaba una batalla muda entre el deseo candente de creer en aquella alianza naciente y el terror paralizante que la traición podía desatar. Rashad la miró fijamente, con una intensidad que no admitía dudas. En su rostro se dibujaba la mezcla inquietante de un hombre que sabía perder todo, incluso su reino, por una causa que aún comenzaba a entender. «No hay vuelta atrás», susurró Rashad, el sonido de su voz quebrándose como el primer fragmento helado de una roca imponente. «Esta tormenta no solo amenaza nuestra historia, destruye todo a su paso». Ella se adelantó con cautela, sus dedos rozando el borde del escritorio tallado, buscando anclar su miedo en la realidad. «Entonces pelearemos juntos. No puede ser que un secreto del pasado decida nuestro futuro». Su voz firme escondía las grietas del temor, y por un instante Rashad vio en ella más que una simple asistente, una compañera valiente, una fortaleza que él no sabía si poseía. Un rayo de sol atravesó la pesada cortina, iluminando el rostro de Rashad, revelando las líneas del cansancio y la severidad que el poder había tejido en él. «Confesaré algo que jamás revelé», dijo, su tono bajando a un confidencial suspiro. «Desde niño aprendí que el honor era mi escudo y mi espada, pero contigo me siento desnudo, indefenso». La transparencia de ese momento hizo que ella contuviera la respiración, asimilando la vulnerabilidad del hombre que había considerado inquebrantable. Entonces, un sonido imperceptible rompió la magia. Las puertas de madera tallada crujieron, y un mensajero emergió, con el rostro cubierto por la sombra de su capucha. Rashad abrió el pergamino que le entregaron con dedos firmes, pero la furia que crecía en su pecho amenazaba con romper el papel bajo su presión. Su mirada se tornó más oscura. Una tormenta a punto de desatarse. El nombre de ella. ¿Pero qué intentan provocar con esto? Su voz era un trueno contenido, pero sus ojos delataban una ira que él mismo temía perder. Ella se acercó, su mano buscando la suya en un gesto de alianza y temor compartido.
Prométeme que nada ni nadie podrá separarnos, murmuró, con una convicción que parecía desafiar la muerte misma. Rashad apretó su mano con una fuerza protectora, mientras una sombra se alargaba en la otra esquina de la sala, casi imperceptible para ellos, pero cargada de una amenaza latente. La corte de Sarram no perdonaría una fisura en la armadura de su jeque billonario. Los murmullos corrían rápidos como serpientes silbantes, serpientes listas para inyectar veneno en cada suspiro de debilidad. Incluso entre sus consejeros más cercanos reinaba un silencio inquisitivo, tan pesado como un horno en verano. Rashad sabía que cada palabra, cada mirada, se convertiría en una flecha dirigida hacia su corazón vendado. Mientras tanto, ella se mantenía firme, animada por un fuego que crecía pese al miedo. No somos presos del pasado, somos arquitectos de nuestro mañana. Sus ojos buscaron los de Rashad, encontrando en ellos una mezcla tumultuosa de confianza y duda. Fue un instante de comunión, un breve respiro en medio del huracán. Entonces, un estremecimiento recorrió los muros del palacio, cuando un grito lejano desató una alarma contenida. La puerta del despacho se abrió violentamente, dejando entrar un hombre cuya presencia oscura consumía el aire. Sus ojos, llenos de un odio primigenio, se posaron en ella con una intensidad que prometía destrucción. Silencioso, pero letal. «El enemigo ha movido su pieza maestra», dijo el recién llegado, sin mediar saludo, con una sonrisa cruel que le quemó la piel a Rashad. «Ahora todo lo que has protegido, jeque, puede venirse abajo». Rashad dio un paso al frente, su mandíbula apretada, la nobleza y la fiereza retemblando en su voz. «Ya no lucho solo por poder o territorio. Estoy peleando por lo poco que queda de humanidad dentro de mí». Sus ojos se clavaron en los de ella, una promesa invisible pero irrompible. Ella tragó saliva. El palacio que parecía eterno se sentía ahora un lugar vulnerable, frágil como un cristal ante aquel peligro nuevo. Pero en el fondo de su pecho, un corazón traidor latía desbocado, no por miedo, sino por algo que se atrevía a llamar esperanza. Un susurro de viento arrastró hojas secas desde el vasto desierto, y con ellas la presencia de antiguos enemigos y secretos renovados. Mientras la sombra del hombre se acercaba, Rashad alzó el mentón decidido. «Que venga lo que tenga que venir», sentenció. «Defenderé este amor, aunque tenga que enfrentar 1000 secretos oscuros y 100 traiciones». Pero cuando sus ojos regresaron a ella, descubrieron algo que jamás esperó. Una carta más, oculta entre las manos temblorosas de la asistente. Una carta que no había visto y que prometía cambiar para siempre no solo sus destinos, sino el reino mismo. Rashad la tomó, con una mezcla de temor y furia. Abrió el sobre lentamente, como si cada segundo, alargando la lectura, pudiera posponer el golpe. Al terminar de leer, su rostro palideció. Esto va más allá de cualquier batalla que haya enfrentado. Ella, paralizada por la tensión, no pudo más que enmudecer. En el pesado silencio que siguió, una verdad enterrada comenzó a brotar con la fuerza de una tormenta imparable. Y en esa revelación, Rashad supo que el imperio no era el único territorio que estaba en juego. También estaba en peligro su corazón, y con él la vida que apenas comenzaban a construir juntos. El eco de las palabras resonaba en el despacho del jeque billonario Rashad al-Khori, donde cada sombra parecía guardar una historia que nadie osaba contar.
La carta, fría y reveladora, yacía entre sus dedos temblorosos, como un peso imposible de ignorar. Esa noche, el palacio de Sarram adquiría otra dimensión. El lujo se volvía prisión, y cada rincón emanaba la amenaza invisible de un pasado que no se rendía. Ella permanecía a su lado, su respiración un hilo que sostenía. La frágil alianza que ambos habían sellado apenas horas antes. Sus ojos, grandes y vigilantes, devoraban el rostro imponente de Rashad, buscando en esa tormenta que él representaba alguna señal de la fortaleza que necesitaban para enfrentarlo todo. Pero en aquella mirada había más incertidumbre que certezas, más preguntas sin respuestas que promesas firmes. El silencio entre ellos era denso, cargado con el rumor lejano del desierto y el roce sutil de las sedas que danzaban con la brisa templada que entraba por las ventanas abiertas. Rashad finalmente rompió el mutismo, su voz grave y cansada, pero firme como el acero. Esto no es solo un ataque contra ti ni contra mí. Es una guerra contra lo que representamos. Ella sintió ese estremecimiento recorriendo su piel, como si las palabras fuesen cuchillas que desgarraban su mundo al mismo tiempo que lo protegían. «¿Qué haremos?», preguntó, sus dedos entrelazándose con los suyos. No había temor en la pregunta, solo la urgencia de aferrarse a algo sólido en medio del caos. Rashad apretó los labios, su mente un torbellino de estrategias y dudas. Debemos prepararnos para lo peor. La corte no perdona ni olvida, y nuestros enemigos, ellos juegan en un tablero diferente, donde la lealtad es moneda de cambio y la traición nunca descansa. Una voz suave, casi un susurro del desierto, se coló entre sus pensamientos. ¿Y nosotros? Ella se atrevió a romper la distancia con un paso adelante, mirando por primera vez no solo al jeque billonario, sino al hombre que yacía bajo esa armadura de poder. ¿Dónde quedamos en todo esto? Porque no puedo aceptar ser solo uno. Peón más, ¿en tu juego o en el de ellos? Rashad la observó como quien descubre un oasis en medio de la aridez. Por primera vez, no vio en ella la asistente que le servía órdenes, sino una mujer dispuesta a luchar a su lado, dispuesta a convertirse en su igual en aquella tormenta que se avecinaba. Y sin embargo, un velo oscuro cubría el brillo de sus ojos, una sombra del pasado que comenzaba a cobrar vida de nuevo. «Hay algo que debes saber», confesó, su voz apenas un latido. «No todos confían en ti, ni siquiera dentro de estos muros». Ella sintió que el aire se le escapaba lentamente, como si las palabras del jeque billonario hubieran arrancado el aliento de sus pulmones. ¿Cómo podía ser? Habían forjado un lazo en tan poco tiempo y, sin embargo, las intrigas continuaban como serpientes ocultas bajo la alfombra persa. «¿Quién no confía?», preguntó, intentando controlar el temblor que amenazaba con traicionar su fortaleza. Rashad apartó la mirada y luego volvió a fijarla en ella con una intensidad que quemaba. «Mi propio hermano, Khalid. Él no solo desaprueba nuestra unión, sino que está interesado en separarnos para tomar el control del emirato». La sorpresa cruzó el rostro de ella, seguida de una determinación que comenzó a templar su miedo. Sabía que no solo era el amor de Rashad lo que estaba en juego, sino la estabilidad de todo un imperio, y con eso, sus propias esperanzas. «Entonces no nos queda opción», dijo con voz firme. «Debemos adelantarnos a sus movimientos antes de que conviertan este palacio en una trampa mortal». Rashad asintió lentamente, mientras ambos sentían que el tiempo se comprimía.
que cada segundo era ahora una ficha en un juego de vida o muerte. Y aunque las disputas internas y las amenazas externas cercaban sus almas, ellos seguían siendo el centro de ese torbellino que resonaba en los corredores del poder. Una sombra más se deslizó entre las columnas del patio interior, observando desde la distancia con ojos voraces. Un aliado inesperado, o quizás otro jugador de aquel tablero oscuro, aguardaba el momento para mover su pieza, para lanzar una carta aún más devastadora. «Voy a protegerte», susurró Rashad con un tono que contenía no solo una promesa, sino un juramento escrito con fuego y acero. «Y si para eso tengo que destruir todo lo que he construido, lo haré sin dudar». Ella sintió que, al fin, la vulnerabilidad se transformaba en una fuerza imparable. En un mundo de secretos y traiciones, su amor naciente sería la revolución silenciosa que rompería cadenas y desataría tormentas. Pero entonces, cuando la puerta del despacho volvió a abrirse con un portazo inesperado, un mensajero irregular irrumpió con un pergamino sellado por una insignia desconocida. Un símbolo oscuro que la corte nunca había visto. Rashad tomó el pergamino con dedos tensos, sabiendo que aquella nueva revelación podría desmoronar todo a su alrededor. Al desenrollar la tinta negra, leyó en voz baja, casi con miedo: «Tu verdadero enemigo no está fuera, sino muy cerca, y su traición será la ruina de quienes confían ciegamente». Los ojos de ella se encontraron con los de Rashad, revelando un abismo de incertidumbre y un latido acelerado que se convirtió en un silencio mortal. Nadie en el palacio sabía aún de qué enemigo hablaba esa nota, pero la amenaza, intangible y fría, ya había echado raíces profundas. Y en aquel momento, mientras la sombra de la traición se hacía más espesa, ambos comprendieron que su batalla apenas comenzaba, y que el precio de su amor quizás exigiría un sacrificio aún más terrible de lo que jamás imaginaron. La tensión en la habitación era casi tangible, suspendida en el aire que se negaba a moverse bajo el peso de secretos y miradas cargadas de incertidumbre. El jeque billonario Rashad al-Khoury sostenía en sus manos el pergamino que había destrozado la calma precaria que él y ella habían empezado a construir apenas unas horas antes. Sus dedos temblaban ligeramente, no por debilidad, sino por la tormenta que encendían aquellas palabras escritas con tinta negra y la promesa de una traición aún desconocida. Observándolo en silencio, sentía la fragilidad del momento como si fuera la piel fina de un cristal a punto de quebrarse. No necesitaba leer la carta para comprender la gravedad que representaba. Su corazón latía con fuerza entre miedo y determinación, mientras una corriente inesperada de coraje la impulsaba a quedarse firme frente a la amenaza invisible que se cernía sobre ellos. Rashad volvió la mirada hacia ella. Sus ojos oscuros, acostumbrados a la rigidez implacable de un hombre acostumbrado a mandar, ahora reflejaban algo parecido a la vulnerabilidad. «Este no es un enemigo cualquiera», dijo con voz ronca, como si el simple hecho de pronunciarlo agravara el peso que llevaba dentro. «Es alguien que conoce nuestras debilidades, alguien que sabe cómo lastimar no solo al imperio, sino lo que tú y yo acabamos de empezar». El palacio de Sarram, con toda su magnificencia, parecía de repente un laberinto inquietante. Las paredes, antes acogedoras con sus tapices bordados y el perfume del oud, ahora se sentían como un eco inquietante de conspiraciones al acecho. Cada sombra cobraba vida, cada susurro parecía esconder intenciones oscuras. Ella dio un paso acercándose justo hasta el borde del amplio escritorio de caoba,
sus dedos rozando el mármol frío y perfectamente pulido, mientras hablaba con determinación contenida. «No permitiremos que el pasado gobierne nuestro futuro», aseguró, su voz firme como un juramento. «No permitiré que ese secreto que guardo, esa parte de mí que temía mostrar, destruya lo que estamos construyendo». Rashad la observó, y en ese instante pudo ver más allá de la asistente que había conocido. Allí estaba una mujer que, a pesar de las heridas invisibles y las dudas, estaba dispuesta a enfrentarse a un imperio entero con tal de proteger aquello que su orgullo jamás le habría permitido esperar, un amor genuino. Los segundos se volvieron eternos hasta que Rashad habló de nuevo, la voz más baja, pero cargada de emoción real. «Cuando decidí cambiar mi camino, no imaginé que tendría que enfrentar guerras no solo fuera de estas paredes, sino también dentro de ellas». Su mirada se posó en un rincón oscuro de la habitación, como si buscara ahuyentar la sombra del intruso que había llegado con la carta. «Mi propio hermano, Khalid, ya no es el aliado que una vez fue. Ahora es una amenaza directa». Ella tragó en seco, sintiendo como el frío de esa confesión atravesaba sus entrañas. El nombre resonaba como una sentencia, un presagio de la traición que podría destruir no solo su relación con Rashad, sino el equilibrio mismo del poder en Saram. «Siempre supe que la familia es la parte más peligrosa de cualquier reino», susurró, reponiéndose para añadir con voz que no admitía réplica. «Pero no nos vencerán. Pelearemos con cada fuerza que tengamos, y cuando su traición se haga evidente, responderemos con la verdad y la fuerza de nuestro amor». Rashad asintió con un suspiro, pero en sus labios se dibujó una mueca tensa. «No hemos logrado nada si no estamos preparados para las consecuencias. Khalid no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere. No solo su codicia amenázala, Porona, sino la capacidad de hacer que duden de ti, de mí, de nosotros». El silencio que siguió fue roto solo por el tenue sonido de sus respiraciones profundas y el eco lejano de arquerías en el patio, donde la corte parecía ya un hormiguero de intrigas y murmuraciones. Mientras tanto, en un rincón oculto del palacio, una sombra vigilaba atentamente, sus ojos penetrantes como dagas afiladas listas para dar el golpe definitivo. Ella buscó la mano de Rashad y entrelazó sus dedos con fuerza sorprendente. «No estás solo, Rashad. No importa qué tan oscuro se ponga el camino, yo estaré contigo. No hay amenaza lo bastante grande que pueda con nosotros». El jeque billonario sostuvo esa mano como si en ella reposara su vida misma. Un destello indeciso de ternura y desesperación cruzó su rostro. El hombre hecho y derecho se desnudaba a cada palabra. «He construido murallas a mi alrededor durante años, pero contigo estoy aprendiendo que el verdadero poder es el riesgo de abrirse y confiar». Una brisa cálida se coló por las ventanas del despacho, mezclando el aroma de rosas y especias con una sensación inquietante de presagio. De repente, el sonido seco y urgente de unas pisadas rompió la atmósfera, y una figura urgente irrumpió en la estancia. El mensajero, pálido y exhausto, dejó caer otro sobre sellado sobre la mesa sin mediar palabra. Rashad lo abrió con dedos crispados y leyó en silencio. La claridad de sus ojos se tornó inquietante, el semblante encogido en una mezcla de horror y furia contenida. Esto es peor de lo que imaginábamos», murmuró con voz baja, apenas audible. «Los secretos que creímos enterrados, las sombras que pensamos superadas, vuelven para devorarlo todo». Ella se acercó, susurrando para que el mundo no oyera. «¿Qué dice?». El jeque levantó la mirada.
Sus ojos eran un pozo profundo de agonía y resolución. La amenaza no solo es externa, está dentro de nuestro círculo más cercano. Un traidor que mueve los hilos en la oscuridad, dispuesto a destruirnos no solo a ti y a mí, sino a todo Sarram. La tempestad que se avecinaba ya no podía ser ignorada. En ese instante, con el palacio convertido en un tablero de sombras y secretos, Rashad supo que la lucha por su amor y su legado apenas comenzaba. Y mientras no podía confiar en nadie, ni siquiera en aquellos que juraban lealtad, el amor, esa fuerza que amenazaba con romperle los muros, sería también la mayor batalla de todas. Y en ese susurro, la oscuridad cerró sus garras sobre ellos, preparando el terreno para una traición destinada a cambiar sus vidas para siempre. El aire en el despacho parecía haberse vuelto más denso, cargado de la electricidad silenciosa que precede a una tormenta. Rashad al-Khoury mantenía la mirada fija en el pergamino que acababa de leer, sus dedos apretando con fuerza las orillas del papel arrugado como si quisieran absorber su contenido para siempre. En aquel instante, el imponente jeque billonario pareció un hombre dividido entre el poder que siempre había ejercido y la fragilidad naciente que sólo el amor podía revelar. Ella permanecía a su lado, inquieta pero firme, sintiendo cómo el suelo bajo sus pies temblaba no por fuerzas naturales, sino por las traiciones que se cocinaban en las sombras del palacio. Sus ojos grandes captaban cada una de las líneas que marcaban el rostro de Rashad, estas grietas invisibles que el imperio y la tradición jamás le permitían mostrar. En su pecho, la mezcla de miedo y esperanza se batía como un ave herida que aún no se rendía. Esto no es solo un ataque a mí, ni a ti. Su voz, profunda y grave, rompió el silencio. Es una guerra contra lo que representamos, contra nuestro amor y nuestro futuro. Ella asintió, intentando respirar con calma, mientras su mirada se perdía por un instante en la decoración opulenta del salón. Las alfombras persas, los tapices sinuosos y las velas extinguibles parecían cómplices de aquel secreto que crecían entre ellos. «No permitiré que un secreto enterrado destruya lo que comenzamos», se atrevió a decir con convicción, apretando la mano de Rashad. «No seré un peón más en los juegos de poder. Pelearemos juntos». El jeque billonario la miró entonces con una intensidad inusitada, como si en esa frase hubiera encontrado la fortaleza que había estado buscando en vano. Su mano, fuerte y acostumbrada a dar órdenes, entrelazó sus dedos con los de ella en un gesto casi delicado, quebrando las barreras del deber para revelar la humanidad que ambos compartían. «No es solo la corte o los enemigos externos», murmuró la sombra de una advertencia oscura cruzando su semblante. «Mi propio hermano, Khalid, juega en un tablero distinto. No quiere solo gobernar. Quiere destruir todo lo que soy, incluyendo esta alianza». Un escalofrío recorrió a ella. Sabía que la familia podía ser la peor amenaza en un reino, donde la lealtad se vendía y se compraba como oro. Y aunque esa revelación no era nueva, la forma en que Rashad la pronunciaba le añadía un peso mortal. «Entonces debemos ser más astutos», insistió, «anticipar sus movimientos y proteger no solo al emirato, sino esta promesa que nos hacemos». Rashad asintió con lentitud, consciente de que cada palabra, cada gesto, podía ser grabado en la memoria de aquellos que los acechaban. Afuera, en los vastos corredores del palacio, voces susurraban rumores venenosos, y ojos ocultos examinaban con avidez cada paso que daban. «No podemos confiar en nadie», decía Rashad, mientras sus dedos acariciaban el pergamino. «Ni siquiera
en quienes llaman leales. Esta traición viene de dentro, y cuando menos lo esperemos, nos golpearán donde más duele. Ella apretó su mano con más fuerza, como si pudiera transmitirle coraje desde el interior de su pecho. No estarás solo, Rashad. No importa qué oscuridades enfrenten, yo estaré aquí. Nuestro amor será nuestro escudo y nuestra espada. El jeque suspiró y por primera vez en largo tiempo permitió que una expresión de vulnerabilidad cruzara su rostro. Aquella sombra impenetrable que se había forjado a lo largo de años de poder se mostraba frágil, desarmada ante la fortaleza de una mujer que no temía el precio que podrían pagar. Un viento tibio se coló por las ventanas abiertas, mezclando el aroma de jazmín y especias con el presagio de una amenaza inminente. Fue entonces cuando un golpe seco interrumpió sus pensamientos. La puerta se abrió con violencia y un mensajero, con rostro pálido y ansioso, depositó otro pergamino sellado sobre la mesa. Rashad lo tomó con dedos tensos, como si el simple contacto pudiera quemarle la piel. Desplegó el escrito con reverencia y leyó, sus ojos ampliándose con cada línea que confirmaba un peligro aún más oscuro y cercano. Esto es una traición más profunda de lo que imaginábamos, susurró con voz contenida. No solo hay enemigos afuera, sino uno muy cercano que juega a nuestro lado, dispuesto a destruirlo todo. Ella sintió que el aire se le escapaba lentamente, que la gravedad del momento los envolvía a ambos como un manto oscuro. Los rostros elegantes de la nobleza de Saram podían ocultar muchas cosas, pero la traición siempre encontraba la forma de florecer en sus corazones. ¿Quién es?, preguntó, sabiendo que la respuesta marcaría la próxima batalla y quizás el costo final de su amor. Rashad cerró los ojos por un instante, como si contuviera el dolor de pronunciar la verdad. Cuando los abrió, su mirada ya no era solo la de un líder, sino la de un hombre dispuesto a arriesgarlo todo para proteger lo más vulnerable que tenía, su corazón y a la mujer que lo había conquistado. Nuestro enemigo está bajo nuestro mismo techo. Es alguien que conocimos como amigo, pero que ahora mueve los hilos para derribarnos. Y esta guerra apenas comienza. Una sombra pasó fugaz en el patio exterior, mientras la luz del atardecer teñía el palacio con tonos dorados y sangre. El destino de Rashad y ella se tejía con hilos invisibles, una tela frágil pero resistente, entre el amor incipiente y la traición que acechaba en su interior. Y justo cuando la noche se acercaba para cubrir los secretos de Saram, una última pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. ¿Estarían preparados para enfrentarse al enemigo que ya había cruzado las barreras de confianza y se escondía en la oscuridad de su propio reino? La tinta negra del pergamino parecía absorber la luz del despacho, haciendo que cada palabra latiera con peso propio en el aire cargado. Rashad al-Khoury, el jeque billonario cuyo imperio y corazón ahora pendían del delicado hilo de una verdad oculta, apretó con fuerza el papel entre sus dedos, sintiendo cómo el pulso se aceleraba mientras la opulencia a su alrededor se convertía en un recuerdo distante. Ella permanecía junto a él, serena y firme. Sus ojos reflejaban la batalla silenciosa que libraba su alma. Sus manos se entrelazaron, buscando en ese contacto el ancla necesaria para no sucumbir ante los fantasmas que comenzaban a emerger de una traición que se sentía próxima, inminente. Los pasillos del palacio no solo llevaban ecos de pasos, sino también susurros cargados de sospecha. La corte, ese monstruo sutil, acechaba en las sombras, tejiendo intrigas con cada mirada esquiva y palabra susurrada. Pero dentro de aquella habitación,
Bajo el resplandor tenue que arrojaban las lámparas de cristal soplado, Rashad y ella se erguían, únicos en su alianza contra un enemigo invisible y letal. Rashad dejó caer el pergamino sobre el escritorio de caoba, donde las marcas de los años parecían contener secretos propios del tiempo. Su mirada, habitualmente impenetrable, se quebraba ahora en una mezcla de ira contenida y dolor profundo. «Este traidor», susurró, «no solo planea derribarme a mí, sino destruir el sueño que apenas empezamos a construir juntos. Está en nuestro círculo, alguien que conoce cada sombra y cada luz en este palacio». Ella apretó los labios, sintiendo que la lucha no solo era por el trono o la corona, sino por su propia existencia en aquel mundo de poder y peligro. «¿Quién es?», preguntó, buscando voz en medio del temblor. Rashad la observó a los ojos, y en aquella mirada había un torbellino de secretos y lealtades rotas. «Khalid, mi hermano menor, ha sido un jugador invisible hasta ahora, pero sus ambiciones lo han consumido». Un suspiro ahogado escapó de ella, consciente de que enfrentaban no solo a un hombre, sino a una red de traiciones que se extendía como un veneno por cada rincón del emirato. Sin embargo, en su pecho ardía una llama que se negaba a extinguirse. «Entonces lucharemos juntos. No temo a Khalid ni a sus artificios. Lo que temo sería que nos olvidemos de quiénes somos realmente». Rashad sintió un latido inesperado de ternura y desafío al escucharla. Su mano, gruesa y fuerte, sostuvo la de ella con una firmeza que hablaba más que 1000 palabras. «Contigo he aprendido que el poder puede ser un escudo, pero el amor es la espada que nos defenderá». El silencio entonces se hizo aún más denso, casi como si el mismo palacio contuviera la respiración, aguardando el próximo movimiento en aquel juego macabro de alianzas y traiciones. Desde el rincón oscuro de la estancia, una tenue brisa hizo danzar las cortinas bordadas, trayendo consigo un aroma a azahar mezclado con especias, un recordatorio de que la belleza y el peligro cohabitaban en Saram. De repente, el sonido seco de pasos apresurados rompió la quietud. Un mensajero de rostro pálido entró con premura, dejando caer sobre el escritorio otro pergamino que parecía aún más urgente que el anterior. Rashad sintió como el peso sobre sus hombros se multiplicaba, y con dedos tensos desplegó la nueva amenaza escrita. Arrugas de preocupación oscilaron en su rostro mientras leía en silencio, cada línea detonando un nuevo estrato de desesperación. Luego levantó la vista, encontrando en ella un reflejo de su mismo tormento. No es solo Khalid. Alguien más se mueve en las sombras, alguien que ha estado cerca, observando, manipulando. La traición es más profunda de lo que imaginábamos. Ella sintió el golpe de esas palabras como un puñal invisible, causando que el suelo bajo ellos pareciera tambalearse. ¿Quién puede ser? ¿Quién en nuestro círculo podría desear nuestra destrucción? El jeque billonario apretó la mandíbula y en un tono tan grave que parecía susurrado por los vientos del desierto, respondió: «No puedo revelarlo aún, pero pronto se manifestará, y cuando lo haga, ni siquiera la fuerza de mi imperio nos protegerá si no estamos preparados». Un frío casi insoportable se apoderó del ambiente. La magnitud de la amenaza invisible parecía extenderse más allá de los muros dorados, alcanzando cada rincón del palacio, cada alma que caminaba por Saram. El tiempo comenzaba a cortarse. Ella selló su decisión con un gesto. Apretó la mano de Rashad con una certeza férrea que desafiaba a la tormenta. «No importa la oscuridad que venga, no permitiremos que nos destruya.
Somos fuego y arena, eternos en esta tierra, y ningún secreto podrá con lo que realmente somos. Una sonrisa sutil llena de dolor y esperanza asomó en el rostro de Rashad. Lo sé, pero temo por el precio. La guerra que se avecina no será solo por el poder, sino por nuestras almas y aquello que amamos. Los ecos lejanos de la corte seguían susurrando, preparando el campo de batalla invisible, donde se libraría la mayor lucha que jamás habían conocido. Miraron juntos hacia las ventanas, donde el ocaso tiñó el horizonte con tonos escarlata, y supieron que ese día había llegado. Entonces, en ese instante cargado de promesas y condenas, un sonido diferente irrumpió. Un leve clic metálico, apenas perceptible, resonó bajo la mesa. Un brillo frío y mortal apareció, oculto a simple vista, revelándose lento y lúgubre. La sombra del enemigo oculto estaba más cerca de lo que pensaban, y el jeque billonario, por primera vez, comprendió que el peligro no era solo externo, sino un filo invisible que podía partir su mundo en dos, justo donde había jurado proteger con todo su ser. El aire en el despacho se volvió más denso a cada segundo, como si la misma opulencia del palacio de Saram hubiera atrapado una tormenta en su interior. Rashad al-Khoury sostuvo con fuerza el último pergamino, las palabras impresas marcando una herida que reverberaba en lo profundo de su pecho. Sus dedos temblaban apenas, pero su mirada, feroz y sombría, no cedía ante el peso de la revelación. La traición que ahora acechaba no era solo un golpe a su imperio, sino un atentado directo contra el frágil hilo que unía su vida a la de ella. Ella permanecía a su lado, en un silencio tenso, donde cada respiración parecía un eco entre los mudos antiguos. Sus ojos no apartaban la imagen de aquel hombre que siempre había considerado inalcanzable, imperturbable en su poder, y que en ese preciso instante se mostraba humano, más vulnerable que nunca, expuesto a un peligro que era mucho más grande que ellos. Un aliado que se convierte en enemigo dentro de estas paredes. Su voz tembló, aunque intentó que el miedo no la dominara. Si está aquí, tan cerca, ¿cómo podremos combatir esa oscuridad? Rashad bajó lentamente el pergamino al sólido escritorio de caoba, el reflejo dorado de una lamparilla arrojando sombras en su rostro. Es el mayor peligro de todos, porque no se lucha contra extranjeros o invasores, cuando la traición vive en la sangre de tu propia familia. Su mirada se tornó fría y feroz. Khalid no es solo un enemigo, es mi hermano, y su ambición no conoce límites. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de ella. No era la primera vez que escuchaba rumores sobre la fragilidad que la sangre podía exponer en los reinos poderosos, pero ahora era real y letal, justo frente a ellos. Sin embargo, una fuerza desconocida comenzó a crecer en su alma, mezclando el miedo con la determinación. «No importa las manos que empuñen las dagas», respondió, apretando sus dedos contra los de Rashad, «porque mientras estemos juntos, ninguna conspiración podrá derribarnos. Yo no seré quien se rinda, ni quien te deje solo en esta batalla». Rashad correspondió a aquel gesto con la furia contenida de un imperio que se tambaleaba, pero con la ternura que solo podía brotar de quien ama en medio del caos. «Abrir mi corazón a ti fue el riesgo más grande que jamás tomé», confesó. «Y ahora la guerra real no es solo contra hombres ni enemigos visibles. Es contra las sombras que nos acechan, con rostros y nombres que conocíamos bien». La puerta se abrió abruptamente, y el susurro del viento trajo consigo ecos de pasos apresurados. Un mensajero irrumpió, con ojos llenos de urgencia y una expresión que hablaba de malas noticias. Depositó otro pergamino,
menos delicado que los anteriores, sobre el escritorio y, sin esperar palabra alguna, se retiró con la misma rapidez. Rashad extendió la mano con dedos ya firmes, a pesar del peso que cargaban. Abrió el pergamino con cuidado, cada movimiento calculado pero inevitablemente tembloroso. Leyó en voz baja, dejando que cada palabra calara como un dardo que en lo más profundo de su ser. «No es Khalid quien conspira», dijo con la voz entrecortada por la mezcla de ira y desesperación. «Hay otro, alguien que ha estado cerca de nosotros, alguien cuya traición puede ser más letal que 1000 ejércitos». Ella apretó la mandíbula, sintiendo cómo la atmósfera parecía volverse irrespirable. El palacio, con toda su magnificencia, era ahora una prisión, donde la seguridad se evaporaba con cada nuevo suspiro. ¿Quién más podría ser? ¿Quién juega con nosotros desde las sombras? Rashad mantuvo la mirada clavada en ella por un momento que pareció eterno. «No puedo decirlo aún, no sin pruebas, pero está entre aquellos que se fingen leales, entre las voces que susurran en estos pasillos con sonrisas falsas. Es alguien cuya sonrisa encubre un veneno mortal». El silencio que siguió fue tan pesado que pareció absorber toda la luz de la habitación. Fueron las manos entrelazadas de ella y Rashad, firmes y cálidas, las que rompieron aquella oscuridad por un instante. «El momento es ahora», dijo ella con una determinación férrea, «de poner fin a las dudas y proteger lo que verdaderamente importa. No permitiremos que esta sombra destruya no solo nuestro amor, sino el futuro que apenas comenzamos a construir». Rashad asintió lentamente, sintiendo que en ella encontraba la fuerza para desafiar el destino. «Somos fuego y desierto, arenas que resisten la tormenta más feroz. Y aunque la traición intente erosionar nuestro castillo, levantaremos muros aún más sólidos». Una brisa cálida acarició la estancia, mezclando el aroma del oud con especias exóticas, como queriendo calmar el corazón inquieto de los amantes. Pero justo cuando parecía que aquel instante podía ser un respiro, la sombra del peligro se volvió tangible. De repente, esa sombra a la que hacían frente, aquella amenaza invisible que atravesaba el palacio, se manifestó de forma implacable. Un reflejo metálico brilló a contraluz, oculto en una oscura esquina tras la cortina. Una figura emergió lentamente, con rostro cubierto, y en sus ojos ardía una llama fría. No era solo un enemigo encubierto. Era el traidor que había caminado entre ellos todo el tiempo. Y en ese momento, justo cuando la noche reclamaba la quietud del palacio, Rashad supo que el verdadero enfrentamiento estaba apenas por comenzar, que las cartas ya estaban echadas y que la lealtad de todos, incluso la de aquellos más cercanos, pendía de un hilo tan frágil como el cristal del más precioso candelabro. El eco de sus propios pensamientos resonaba en la penumbra. ¿Podrían proteger aquel amor prohibido? ¿Aquella alianza naciente? De la tormenta si no conocían siquiera el rostro de quien les apuñalaba. El destino, implacable, tenía preparada una prueba que nadie esperaba, una revelación que podría romper no solo reinos, sino corazones. Y la última palabra no había sido dicha. El silencio que envolvía el despacho del jeque billonario Rashad al-Khoury era pesado, como si las paredes doradas absorbieran la tormenta que se desataba en el interior. Entre sus manos temblorosas descansaba el último pergamino, aquel que revelaba no solo la traición oculta en los pasillos de Saram, sino también la profundidad de una guerra invisible que amenazaba con destruir no solo el emirato, sino el amor que había florecido entre él y ella. Ella sostuvo la mano de Rashad con fuerza, como si en ese gesto
pudiera transmitirle la certeza que los momentos de duda intentaban arrebatarles. Sus ojos brillaban con la mezcla perfecta de miedo y valentía, aferrándose a aquella alianza que poco a poco había transformado el frío imperio del jeque en un hogar lleno de esperanza. «No temeremos la oscuridad que viene», susurró, firme. «Juntos somos fuego y desierto, indestructibles ante las tormentas más feroces». Rashad la miró con una intensidad que deshacía años de carácter, implacable, revelando un hombre finalmente dispuesto a abrir su alma. Él, que había vivido entre muros de poder y secretos, ahora comprendía que su verdadera batalla era proteger aquello que le había enseñado a sentir y a amar sin reservas. «No es solo Khalid, mi propio hermano», confesó, la voz cargada de un dolor contenido. «Hay quienes se esconden tras sonrisas falsas, moviendo los hilos para rompernos desde dentro». El nombre resonó como un eco mortal. Pero ella, lejos de retroceder, apretó su mano con decisión renovada. El amor que los unía no se rendiría a traiciones disfrazadas ni a sombras ocultas. «No nos quebrarán, Rashad. Nuestra fuerza no está solo en nuestros títulos o riquezas. Está en lo que somos juntos». El rugido silencioso de la corte se colaba por las colosales ventanas abiertas, trayendo consigo ecos de rumores y miradas inquisitivas. Pero en aquella estancia, bajo la luz cálida de las lámparas de cristal, el tiempo parecía detenerse cuando un voto de protección y entrega se sellaba en sus miradas. La puerta se abrió de repente, y un mensajero dejó caer otro pergamino sobre la mesa, su rostro lleno de urgencia, pero también de respeto. Rashad tomó el documento con manos ahora firmes, consciente de que esa información podía ser una clave decisiva. Tras leer en silencio, sus ojos oscuros se encontraron con los de ella, y allí hubo una comprensión profunda e irrevocable. El enemigo que amenazaba su mundo estaba más cerca, entre ellos, alguien cuya traición podía costarles todo. «No podemos permitir que esta amenaza nos destruya», declaró, levantando la voz con la fuerza de un rey y la ternura de un hombre enamorado. «Defenderé nuestro amor con cada latido, con cada aliento». Ella asintió, sintiendo que ese compromiso era la ancla que necesitaban para resistir aquella tempestad. El brillo del amor en sus ojos iluminaba el inmenso despacho, como el sol que poco a poco rompía las sombras para marcar un nuevo amanecer. Los días que siguieron fueron intensos y decisivos. Rashad y ella no solo confrontaron las intrigas de la corte, sino que descubrieron aliados inesperados que, cansados de la traición, se unieron a su causa. Con astucia y valor, lograron desactivar las trampas tejidas por Khalid y sus conspiradores. Pero más que una victoria política, fue la confirmación de un amor que resistía todo. En la noche que decidió el destino de Sarram, Rashad y ella caminaron juntos por los jardines del palacio. El perfume de jazmín llenaba el aire, mientras bajo la luna plena sus almas se abrazaban en un rito sagrado de renacimiento. «Mis muros se han derrumbado, ella», murmuró él, «y en su lugar has construido un reino que no se ve, pero se siente. Tu corazón es mi imperio, Rashad», respondió ella, con una sonrisa que había superado innumerables tormentas. «Aquí comienza nuestra verdadera historia». El sol finalmente rompió el horizonte del desierto, pintando el cielo con tonalidades doradas y rosadas. Sarram despertaba a un nuevo día, un día donde el amor y la lealtad habían triunfado sobre la sombra de la traición. En el gran salón del palacio, la corte se congregó no para murmurar sospechas, sino para celebrar la unión indestructible que Rashad y ella habían forjado.
Khalid, derrotado no solo por la astucia, sino por la sinceridad que irradiaba su hermano, fue desterrado, dejando atrás las sombras que amenazaban el emirato. Finalmente, el jeque billonario y su amada asistente, convertida en reina de un reino construido con amor y coraje, sellaron su destino con un compromiso que trascendía títulos y riquezas. Sus miradas se encontraron una última vez frente al altar, rodeados por flores y la bendición de quienes creyeron en ellos desde el principio. No había más secretos, no más sombras de duda, solo la promesa eterna de un amor que resistiría todo. Y así, bajo el cielo infinito del desierto, Rashad y ella comenzaron su vida juntos, con la certeza de que, aunque el camino pudiera presentar dificultades, su amor era la fortaleza invencible que los protegería para siempre.